Hola a todos y bienvenidos a Eficiencia, en este primer Deep Dive. Primerísimo. Sí, primero de muchos. Vamos a explorar cómo la IA puede impulsar tus negocios y, ayudarte a alcanzar nuevas metas. Exacto. Hoy nos adentramos en una pregunta que estoy seguro muchos se han hecho. ¿La IA será nuestra salvación o, por el contrario, nuestra perdición? Esa pregunta da para pensar, ¿eh? ¿Ya? Para este Deep Dive tenemos un documental de Ryukyu que, explora distintas perspectivas sobre la IA alrededor del mundo. Me encanta. Sí. Lo primero que me llamó la atención fue cómo la percepción de la IA cambia según el lugar. Por ejemplo, en Japón, el documental muestra un entusiasmo por la IA que, me recuerda a la emoción de un niño con un juguete nuevo, ¿sabes? Totalmente. Y eso mismo se ve reflejado en cómo Japón está implementando la IA. Se enfocan en solucionar problemas sociales, como por ejemplo el envejecimiento de la población o la escasez de mano de obra, sobre todo en la agricultura. Claro, y un ejemplo perfecto de esa visión optimista es el trabajo del profesor Yoshiyuki Sakai y su empresa Cyberdyne. Su enfoque en la tecnología cibernética, aplicada a la medicina y al cuidado de la salud, es realmente inspirador. Inspirador. Totalmente. Desarrollan tecnología para la rehabilitación de pacientes que han sufrido accidentes cerebrovasculares, imagínate. Es un ejemplo tangible del potencial de la IA para mejorar la calidad de vida. Increíble. Devolverle a alguien la movilidad, la capacidad de interactuar con el mundo de una manera más plena es un avance extraordinario. Sin duda. La IA como herramienta poderosa para el bien, ¿no? Pero bueno, como sabemos, no todo es color de rosa. Al otro lado del mundo, en países como Estados Unidos y Europa, el panorama cambia. Se vuelve un poco más cauteloso. Sí, ¿verdad? Hay una sensación de precaución, ¿no? Absolutamente. El documental presenta a expertos en seguridad de la IA, como por ejemplo Gabriel, un estudiante de doctorado en Stanford. Y él, junto con otros, advierten sobre los riesgos existenciales que la IA podría representar para la humanidad. Sí. Y no son miedos infundados, precisamente. Una IA fuera de control, desarrollo de armas autónomas, la manipulación a gran escala, son escenarios que dan miedo, la verdad. Sin duda. Y lo que a mí me preocupa en particular es la concentración del desarrollo de la IA en un grupo relativamente pequeño de empresas y científicos, principalmente en Silicon Valley. Claro, es como si estuviéramos poniendo nuestro futuro en manos de un pequeño grupo de personas sin mucho control externo. Sí, da que pensar, ¿verdad? Y el documental profundiza en esto, señalando la falta de regulación específica y la velocidad a la que estas empresas avanzan, muchas veces, sin considerar las consecuencias a largo plazo. Es que, hablando de consecuencias, el documental menciona ejemplos que sinceramente me ponen la piel de gallina. Imagina que la IA se usa para sintetizar virus mortales o para ciberataques a una escala nunca antes vista. Suena película, pero no podemos ignorarlo, ¿no? Lo que más me impactó fue la comparación que hacen con el Proyecto Manhattan. Fuerte, ¿verdad? Totalmente. Te hace pensar en la magnitud del impacto que la IA podría tener en la humanidad, para bien o para mal. Y eso nos lleva a una pregunta clave. ¿Se convertirá la IA en una herramienta de explotación que amplifique las desigualdades o en un motor de progreso para todos? Esa es la pregunta. Y creo que el documental, en lugar de darnos respuestas fáciles, nos invita a reflexionar sobre nuestra responsabilidad en el desarrollo y uso de la IA. Totalmente. Al final somos nosotros quienes tomamos las decisiones. Y ahí está la clave para que la IA sea nuestra salvación o nuestra perdición. Hablando de responsabilidad, me parece súper interesante cómo el documental contrasta la visión optimista de Japón con las preocupaciones en Occidente. Sí, es como si fueran dos polos opuestos. Totalmente. ¿A qué crees que se debe esa diferencia? Pues mira, creo que tiene que ver con las diferencias culturales, ¿no? En cómo entendemos la tecnología y el progreso. En Japón, por ejemplo, hay una mayor aceptación de la integración entre la tecnología y la sociedad, mientras que en Occidente somos más cautelosos, sobre todo cuando hablamos del impacto en nuestra identidad. Ya veo. Y esa diferencia se ve claramente en cómo presentan el trabajo del profesor Sakai. Es verdad. Él no solo está desarrollando tecnología punta, sino que la usa para mejorar la vida de las personas. Es una manera tangible. Exacto, sus exoesqueletos robóticos no solo ayudan a personas con discapacidad a recuperar la movilidad. Increíble. También los usan para asistir a personas mayores, rehabilitar pacientes con lesiones. O sea, la tecnología potencia las capacidades humanas. Exacto, no las reemplaza. Eso es clave. Y eso nos lleva de nuevo a la ética, ¿no? Usamos la IA para mejorar nuestras vidas o para crear una sociedad donde la eficiencia y la productividad están por encima de todo. Es que no corremos el riesgo de deshumanizarnos en esa búsqueda de la hipereficiencia. Es un riesgo real, y el documental nos lo plantea. Claro.
Y bueno, no podemos negar que la IA también tiene un lado oscuro, ¿no? Por supuesto. El documental también habla de los riesgos de que se use para fines maliciosos, armas autónomas, manipulación a gran escala, vigilancia masiva. Son escenarios que no podemos ignorar. Y lo que me asusta es la falta de regulación. Totalmente. Parece que vamos a ciegas, dejando que las grandes empresas tecnológicas marquen el camino. Es cierto, y el documental señala la responsabilidad de esas empresas. ¿Sí? Deben desarrollar una IA ética y segura. Pero también hay gente luchando por un futuro mejor, ¿no? Claro. Científicos, investigadores, activistas. Gente que nos advierte de los peligros Exacto. y que exige transparencia y control sobre la IA. Me da esperanza eso. Sí, hay un movimiento que busca un enfoque más responsable. Más humano. Exacto. Bien. Que priorice el bienestar de la humanidad por encima del beneficio económico. Es fundamental debatir abiertamente sobre la IA. Totalmente. Y creo que este documental es un buen punto de partida. Sin duda, al final, la IA es una herramienta. Como cualquier herramienta, se puede usar para bien o para mal. Y la decisión, como siempre, está en nuestras manos. En nuestras manos. Y hablando de decisiones, ¿qué opina la audiencia? ¿Les genera más entusiasmo o más preocupación la IA? ¿Cómo creen que impactará en sus vidas? Uy, sí, una pregunta para reflexionar sin duda. Mientras esperamos las respuestas de nuestra audiencia, me gustaría volver a algo que mencionaste antes sobre el profesor Sankei. Su enfoque en la tecnología cibernética me hizo pensar. ¿Y si el futuro no se trata de IA versus humanos, sino de una fusión entre ambos? Es una idea fascinante. De hecho, el documental lo menciona, aunque brevemente. Hablan de cómo la tecnología de Cyberdyne, como los exoesqueletos, no busca reemplazar las funciones humanas, sino mejorarlas. Es como una extensión de nosotros mismos, una simbiosis entre biología y tecnología. Exacto. Y eso me lleva a pensar en las posibilidades en otros campos. Imagina la IA combinada con la neurociencia para potenciar nuestras capacidades cognitivas. Buah, las posibilidades son infinitas. Aprender a velocidades increíbles, procesar información más eficientemente, incluso acceder a nuevas formas de pensamiento. Suena ciencia ficción, pero bueno, quién sabe, quizás en un futuro no muy lejano. Sí, quizá me estoy adelantando un poco. Pero volviendo al tema de la IA como salvación o perdición, creo que este deep dive nos ha mostrado que no hay una respuesta simple. Es complejo, con muchas aristas. Totalmente. Y el valor de este documental y de nuestra conversación es que nos invita a cuestionarnos, analizar y formar nuestras propias opiniones. Exacto. No se trata de tener todas las respuestas, sino de hacer las preguntas correctas. Y hablando de preguntas, para cerrar este primer episodio de Eficiencia, me gustaría dejar a nuestra audiencia con una para reflexionar. Si la IA es un espejo de la humanidad, ¿qué nos dice sobre nosotros mismos? Esa es una pregunta poderosa. Y creo que la respuesta depende de las decisiones que tomemos hoy. Si usamos la IA para amplificar nuestras mejores cualidades, como la empatía, la creatividad, la colaboración, podríamos estar ante una era de progreso increíble. Pero si dejamos que nuestros miedos y egoísmos guíen el desarrollo de la IA, entonces podríamos estar caminando hacia un futuro incierto y peligroso. Una reflexión para tener muy presente. Y con esto llegamos al final de nuestro primer Deep Dive en eficiencia. Esperamos que les haya gustado y los invitamos a seguir explorando el mundo de la IA con nosotros en los próximos episodios. Hasta la próxima.